Muy buenas a todos ustedes, ¿cómo les va? Es un gusto estar nuevamente semana a semana, los días lunes a las 8 p.m. horario Argentina, 6 p.m. horario Perú, Colombia, Chile, para compartir las noticias más importantes de inicio de semana. Ciertamente, como lo mencionamos, ya es parte, por decir de una manera, costumbre de los presentes estar aquí en este espacio para conocer las novedades del inicio de semana, como también ciertamente todo lo que sucede. Estamos probando directamente que esté todo funcionando bien, excelente, para también saber todo lo que sucede con los mercados, el calendario económico y las noticias más importantes, lógicamente, a tener en cuenta. ¿Qué ha sucedido al inicio de esta semana? Lo cierto es que eh, Wall Street ha comenzado en principio con una corrección en el premercado americano, luego recuperó posiciones y terminó cerrando con signos mixtos a partir, como decía recién, de haber cotizado cerca de un medio punto en los principales índices, tanto el Dow Jones como también el Nasdaq y también el Standard Poor's 500. Hemos tenido avances superiores por encima del 1.5% en la semana previa, datos más que relevantes que han sido de impacto. ¿Por qué? Porque lógicamente hemos conocido resultados de grandes bancos americanos, ha habido datos económicos positivos, como por ejemplo la venta minorista del mes de septiembre o las cifras de paro semanal. Pero no hay un tema que tenemos que dejar de lado, que es eh, la duda o, por decir de alguna manera, el temor de inversores a la inflación en los Estados Unidos. Parece ser que las cifras empiezan a confirmar una desaceleración de crecimiento global y hoy arrojamos, y de hecho lo detectamos, los datos desde China que confirman que pareciera que esto que se esperaba comienza a suceder. Esta desaceleración que esperaba el mundo comienza a poco a suceder. No solamente de los Estados Unidos, sino también a partir de los datos. ¿Por qué? Porque el PBI de China hoy avanzó a un ritmo interanual del 4.9%, muy por debajo del 5.3% que habían anticipado en los informes los analistas. Por lo tanto, estas restricciones provocadas lógicamente del COVID, que no podemos alejarnos y este impacto, a mi entender, va a seguir avanzando un tiempo, a los problemas también del sector inmobiliario con la firma Evergrande o Evergrande, ¿sí? Y los mayores costos que también están explicando el menor crecimiento del sector de gigante asiático, ¿no? Nos referimos claramente a China. También tenemos que destacar el fuerte impacto positivo que tuvo el precio del Bitcoin en el comienzo de esta semana. Claramente, los que estuvimos atentos a la volatilidad de los mercados, pudimos apreciar cómo esta divisa estrella, esta criptodivisa estrella, marcó una fuerte suba, un crecimiento importante. Lo que estuvieron viendo, hubo una subida aproximadamente superior al 50% desde que China prohibió y mostró la prohibición que fue comunicada. Los que estuvieron viendo los precios que alcanzaron en los $65.520 que bueno, había marcado en mediados de abril, por lo cual claramente todo parece, todo impacta que pareciera, ¿no? Bueno, que las criptos vuelven al terreno positivo y vuelven lógicamente a apuntarles a estos máximos históricos y por qué no empezar a divisar esa lejana cita de los $100.000 en el Bitcoin y lógicamente todas aquellas que luego siguen a esta criptoestrella y obviamente que dan mucho mayor cantidad de rédito. Por eso estamos hablando de que Wall Street mixto, el Bitcoin con una muy fuerte suba y también tuvimos importantes subas en el petróleo. ¿Por qué? Porque, bueno, lógicamente el crudo tuvo un importante movimiento al alza, siguió subiendo y marcó máximo desde octubre, exactamente desde octubre de 2018 estuvimos observando en el día de hoy precios no vistos desde, como decíamos recién, octubre desde el 2018. También tuvimos algunos movimientos
en acciones relevantes como el Facebook, pero bueno, lo vamos a ir viendo dentro de un rato cuando estemos analizando el mercado. Vamos ahora al calendario económico, un calendario económico de alto impacto que también se espera en esta semana y como siempre nos metemos directamente en Forex Factory y vamos a la jornada presente. ¿Por qué? Porque todavía estamos a la espera antes del cierre de jornada de las políticas monetarias de la Reserva del Banco de Australia a las 9:30 p.m. Estamos a unas pocas horas de su publicación y entendemos que se esperen movimientos relevantes en el AUSI dentro de sus paridades en el mercado Forex o en el mercado de monedas, como solemos mencionar nosotros. Mañana, martes 19, vamos a citar una agenda sin datos de alto impacto, por lo tanto, solo tendremos algunos discursos de personas que podrían darnos movimientos, como por ejemplo el gobernador Bailey del Banco de Inglaterra a las 9:05 am, horario Nueva York, horario del este, como solemos tener en cuenta, y generalmente en momentos donde no hay datos de relevancia, estos datos de medio impacto pueden tener una volatilidad un poco mayor, sobre todo en este caso en la libra esterlina. Por la mañana y tarde americana no tendremos datos de relevancia, se esperan algunos discursos de miembros de la Federal Open Markets Committee, de la Reserva Federal. Por lo tanto, los que suelen tener quizás movimientos en el corto, así en las acciones o en el dólar, si tengan en cuenta que va a haber discursos ante un posible movimiento no esperado. Nos vamos al miércoles 20, donde entendemos empiezan a conocerse algunos datos más relevantes, como por ejemplo la inflación minorista desde Reino Unido a las 3 am, horario de Nueva York, horario del este. Luego de comenzar la sesión asiática, vamos a tener, previo a la apertura de la sesión europea, el dato del costo del dinero desde Reino Unido, así que atentos los que operen la libra esterlina. Sin más datos de relevancia en la sesión europea, nos centramos al mismo dato desde Canadá, el índice de precios al producto al consumidor o inflación minorista desde Canadá en horario 9:30. Por último, y todavía considerando lo que sucedió en el día de hoy con el precio del petróleo en los Estados Unidos, atentos a las 11:30 con el informe de inventarios de petróleo que posee los Estados Unidos, un dato que suele tener impacto sobre todo en el corto plazo en los precios tanto del crudo Brent como también el West Texas Index. Jueves 21 de octubre y algunos datos semanales, como por ejemplo las peticiones de subsidio por desempleo, que como pueden observar vuelven a esperarse mejoras, ¿sí? Aquellos que siguen la evolución del desempleo en los Estados Unidos pueden ver claramente cómo ha caído la curva a partir del fuerte impacto del COVID de marzo del año pasado. Se ha achatado, lógicamente, y las recuperaciones todavía cuestan un poco más, pero sin embargo nos hemos puesto nuevamente por debajo de los 300.000, así que los pedidos de subsidio por desempleo se encuentran mejorando semana a semana y eso ciertamente también está acercando a las decisiones del retiro de los estímulos económicos y, por qué no, estar atento a cuándo y en qué momento empezarán a subir los tipos de interés desde los Estados Unidos. Así que el jueves 9:30 los pedidos de subsidio por desempleo y el índice de manufacturas de la Reserva Federal de Filadelfia, de la Fed de Filadelfia, también a considerar. Este dato se espera bastante por debajo respecto al dato previo, por lo cual debería impactar en forma negativa en el dólar australiano. Sin otros datos de relevancia, a nuestro entender, en lo que implica la sesión americana, vamos a mencionar también el discurso del gobernador Lowe de la Reserva del Banco de Australia a las 4 p.m., sobre todo aquellos que siguen de cerca en el mercado de monedas al dólar australiano. Cerrando la semana y el día viernes también tendremos un dato importante. Fíjense la cantidad de datos que se conocerán desde la eurozona. No solamente ventas minoristas de Reino Unido, sino también desde Francia, desde Alemania y, lógicamente, lo concerniente a la eurozona, todo lo que es el PMI manufacturero y PMI de servicios. Esta encuesta que se realiza entre los principales gerentes de compra, tanto de las industrias, del sector industrial, de manufacturas, como del sector de servicios, que lógicamente se ha recuperado en el último tiempo y ha pasado a estar por encima de los 50. Sin embargo, como pueden observar, tanto en Alemania, en Francia, ¿sí? Se esperan caídas respecto al dato previo,
También se esperan caídas respecto al dato previo en Alemania. Por lo tanto, es lógico pensar que la eurozona también espere caídas, todos datos negativos en principio. También conoceremos el mismo dato desde Reino Unido. También se esperan caídas respecto a los datos previos, tanto del sector servicios como del sector de manufacturas. Lógicamente, el impacto del COVID empieza a pesar y esta desaceleración luego de la fuerte inyección de estímulos que se ha visto en el último tiempo, de a poco tiene sus primeros momentos de consecuencia, por decirlo de una manera. Un poco más tarde, a las 9:30 desde Canadá, tendremos ventas minoristas, un dato que suele impactar lógicamente en el lunes el dólar canadiense, y concluyendo la sesión americana y previo al reporte del Tesoro de la Tesorería de Estados Unidos, conoceremos también el PMI de servicios y manufacturas en Estados Unidos, que para no perder la costumbre de lo que se espera en el día, también se esperan datos negativos en lo que es el sector de industrias o manufacturas. Se espera una leve suba en el sector servicios en Estados Unidos, por lo cual empecemos a anticipar un viernes bastante negro en Europa, Reino Unido y, lógicamente, en Estados Unidos. Bien, dudas, preguntas y comentarios antes de meterme en el análisis propiamente del mercado. Bueno, acá Joffre me va comentando cómo estuvo hoy con el Dow Jones, que estuvo lógicamente tomando decisiones y algunas acciones. Julio me saluda y me dice que sigue el Standard & Poor's y le gusta siempre ver mi análisis. Bueno, que no sea una mala costumbre, es importante tomar sus propias decisiones, pero bueno, no me culpes ante las pérdidas, vamos de a poco, lógicamente, y hay subas, hay bajas, sí, lo decía recién Antonio en el inicio de jornada, resultados mixtos, recuperación importante de Wall Street en el mediodía, tarde americana, a partir de algunos datos de relevancia, pero bueno, antes de empezar a hablar nos vamos a meter directamente en el mercado y para eso me voy lógicamente a los gráficos, ¿no? Decíamos que esta semana tendremos datos importantes desde la eurozona y también desde Reino Unido, por lo cual vamos a mirar un poquito lo que está subiendo el euro dólar y fíjense cómo esa figura que venimos trazando hace unas semanas poco a poco se viene respetando. Ese patrón de hombro-cabeza invertido que habíamos visto en el euro dólar en gráficos semanales nos marcó un quiebre. Estamos observando una suerte de recuperación. En este momento es una corrección. Tiene lateralización, hay una clara suba y baja, un movimiento en rango en el euro dólar que tiene zona clave muy cerca de 1.1630, donde fijamos su nivel de resistencia, y en 1.1530, por lo cual tenemos unos 100 pips de movimiento en rango. ¿Qué esperamos nosotros? Lógicamente, una continuación del movimiento en sentido bajista, por lo cual, siempre y en cuando no supere la zona 1.1630, deberíamos observar una nueva caída y por debajo de 1.1530 una prolongación del movimiento bajista aproximadamente unos 100 pips. Sin embargo, como suele ser el movimiento de los precios a partir del análisis gráfico, fíjense que estamos observando un triple intento fallido en formación, una suerte de hombro, tenemos un segundo impulso a modo de cabeza y aquí estaríamos viendo un segundo hombro, por lo cual esta figura en gráficos menores, en este momento estamos analizando 4 horas, nos argumenta un posible movimiento de recuperación del euro dólar que podría ir hasta la zona aproximadamente 1.1730. Sí, este movimiento en rango que anticipa quizás un posible movimiento bajista en gráficos mayores tiene el sustento de una recuperación a partir de un patrón chartista de cambio de tendencia, por lo cual por encima de 1.1630 vamos a darle un margen hasta 1.1640, podemos observar una recuperación con objetivos cercanos a 1.1720, 1.1730. Mientras no pueda superar 1.1630, nos mantenemos en la tendencia mayor, que en gráficos diarios se mantiene bajista, y también en gráficos semanales. Y lógicamente, debajo de 1.1530 tenemos aproximadamente unos 100 pips hasta la zona de 1.1420, 1.1430, siguiente zona de parada en el euro dólar. Aparecen más preguntas. Cecilia nos comenta, nos dice, ¿qué depresión? ¿Por qué? Estas bajas son sucesos de COVID, pandemia y traerá una futura tendencia alcista. Lo cierto es que depende en qué instrumento, pero sí deberíamos ver una corrección fuerte en los mercados, así que vamos a ver
qué es lo que va sucediendo. Aquí Julio se sonríe de mis comentarios, pero bueno, va tomando nota de los análisis y también de los argumentos, por lo cual más que contento de que sean de útiles para ustedes que semana a semana se suman aquí a los webinarios. Vimos el posible análisis del euro dólar, nos vamos a meter también con el dólar canadiense. ¿Por qué? Porque fíjense que parecía que se estaba formando un patrón más que interesante de cambio de tendencia. Fíjense, varios hombros y nuevos hombros a formarse. Sin embargo, se quebró esa zona de 1.2543, falló esa figura en formación, por lo cual lo que parecía ser un patrón de cambio de tendencia que nos confirmaba por encima de 1.2080, 1.2890, quise decir, finalmente quebró estos mínimos ascendentes. 1.2540 fue quebrado a la baja y lo tenemos cotizando cerca de 1.2370 en zona de soporte, pero invalida ese patrón de cambio de tendencia que parecía que estaba en formación. Me pregunta Julián acá, ¿cómo se operan los patrones? Bueno, hay una gran cantidad de información que nosotros solemos volcar en nuestro canal de YouTube, también en nuestra página. Aquellos interesados pueden ver videos dentro de la zona de academia, de MoleFX Trading Academy, dentro de nuestra página molefx.com, y también seguirnos en nuestro canal de YouTube. Pero cuando estamos observando un patrón de cambio de tendencia, como parecía que se estaba formando aquí, y lógicamente ha perdido validez, por lo cual esos posibles hombros, cabezas, hombros que estamos observando no son tales, y como bien dice Charles Dow, quizás la tendencia es más probable se mantenga antes de mostrar un cambio. Lo que nos confirma aquí es que este movimiento que tenía y empezaba a partir del paso del tiempo a mostrar posible argumento de cambio, lo cierto es que está dentro de una lateralización, 3 intentos fallidos que no pudo quebrar en la zona de 1.2850, por lo cual podría empezar a estar formando una figura de continuación. Sí, podría ser una suerte de cuña, una suerte de banderín invertido. Lo pueden ver un poco mejor todavía en gráficos semanales. ¿Por qué? Porque el precio ha caído, ha recuperado posiciones, ha ido nuevamente a la baja y podría estar, en caso de quebrar, observar una extensión del movimiento a la baja que lo lleve, ¿por qué no?, a la zona de máximos, de mínimos, perdón, en 1.2060, donde encontraría fuerte zona de resistencia y, lógicamente, en caso de vulnerar un cambio de escenario a futuro. Bien, perfecto. Hablamos un poquito del euro dólar, hablamos también del dólar americano versus el dólar canadiense. No podemos dejar de lado lo que está sucediendo con el oro, que nos está regalando importante volatilidad. Y fíjense que la semana pasada tuvo un fuerte impulso a la baja, una fuerte corrección, en parte avalada por la suba del dólar en general, en parte, lógicamente, por sí mismo tuvo una suerte de corrección luego de las subas de los últimos días, ¿sí?, de los primeros días de la semana pasada. Hablábamos que el rango se sigue extendiendo. ¿Por qué? Porque si uno lo ve en gráficos semanales al oro, luego de esa fuerte suba que lo llevó a máximos históricos por encima de $2.070 la onza, empezó a ceder posiciones. Tenemos ida y vuelta en un patrón que pareciera, es una suerte de rectángulo o bandera, ¿no? Es lo que nosotros mencionamos dentro de las figuras de continuación. Sin embargo, la fuerte caída de la semana nos regaló una vela bajista que nos marca que todavía se mantiene vigente el movimiento lateral. No puede ir con la zona de fuerte resistencia en 1820, 1828, y mientras que se mantenga por debajo de estos niveles de precio, claramente el rango es lateral, con posibilidades, en caso de vulnerar la zona de 1730, una fuerte caída hasta nuestra zona clave en 1680. Nosotros entendemos que el rango es claro entre 1680 y 1820. Tenemos aproximadamente unos $150 entre máximos y mínimos, márgenes de una posible figura lateral, y mientras que no sean vulnerados estos niveles, el ida y vuelta está claro. ¿Qué observamos en el corto plazo? Bueno, lo cierto es que en el corto plazo, desde los niveles actuales hasta 1.750, unos $12, tenemos un nivel importante de congestión. En caso de rebotar, podríamos ver un nuevo impulso alcista hasta 1.770 y luego hasta 1.795, 1.800. Ahora sí, se empieza a
a disminuir esa zona de máximos descendentes, por lo cual nuestro nivel va a estar entre 1803 y 1805. Superada esa zona, hay un lindo recorrido hasta 1828, fuerte zona que veníamos mencionando. Ahora sí, en caso de quebrarse en 1720, nos espera una nueva caída y atentos a 1682 como siguiente zona de soporte. Me hablaba recién Antonio sobre el Nasdaq. Estuvimos analizando la semana pasada y fíjense lo que sucedió, ¿no? Veíamos un posible hombro, cabeza, hombro invertido y, perdón, no invertido, en forma regular, y el quiebre de un movimiento direccional que podría tratarse de una cuña alcista en gráficos semanales. Lo cierto es que fíjense cómo esa zona de cuello fue quebrada por 3 semanas consecutivas, sin embargo, rechazó los mínimos y cerró cerca de los niveles máximos, como por ejemplo la semana pasada. Ustedes si me preguntan entonces, ¿la tendencia está al alza? La realidad es que yo estoy viendo que la tendencia alcista se está quedando sin gasolina, pero también es cierto que las fuertes subas de las últimas 3, 4 jornadas nos indican claramente que el sentimiento comprador todavía se mantiene en los índices bursátiles, sobre todo en las tecnológicas americanas. ¿Cuál es nuestro escenario en el corto plazo? Bueno, este patrón de hombro, cabeza, hombro que nosotros parecía que se estaba conformando, lo cierto es que quedó de alguna manera sin vigencia. ¿Por qué? Porque estos intentos no fueron tales y en este momento ha subido y ha vuelto a testear esta zona de mínimos ascendentes que podría ser la línea direccional alcista en las últimas jornadas mensuales, ¿no? Si ustedes ven, en mes tenemos mínimos ascendentes y podría, luego de haber quebrado, estar formando el pullback. Para esto estaríamos esperando una detención primero del movimiento actual y le vamos a poner una zona máxima de resistencia cercana a los 15.400 puntos. No debería volver a confirmar un cierre semanal por encima de los 15.400. O sea, el viernes debería cerrar por debajo de los 15.400 puntos para mostrarnos un nuevo movimiento a la baja. ¿Qué significa? Que está intentando, ¿sí?, nuevos movimientos compradores y ante fallidas reiteradas se empieza a gestar el cambio direccional. Aquellos que siguen los patrones chartistas, quiero decir, fíjense que se había formado una suerte de taza con asa, no es de las figuras más usuales, sin embargo, es un antiguo patrón de cambio de tendencia donde aparece una suerte de taza con su asa y el movimiento, cuando se produce ese doble intento fallido, argumentado desde el punto de vista chartista, es similar a la altura de la taza, por lo cual estaríamos llegando al objetivo en este momento de ese patrón de cambio direccional. La tendencia con la recuperación última se mantiene alcista y, como decíamos recién, nuestra zona de inflexión es los 15.400, 410, mientras que el índice se mantenga y cierre la semana por debajo de estos niveles, podríamos observar entonces un nuevo movimiento a la baja. ¿Cuáles son las zonas a tener en cuenta ante una fuerte caída del Nasdaq? Bien, lo cierto es que 14.800 en primer lugar y un poquito más abajo estaríamos hablando de la zona de 14.400 y ahí sí deberíamos ver una fuerte caída de este índice americano hasta niveles cercanos a los 14.000 puntos como primer objetivo. Siempre y en cuando nos muestre intentos fallidos de no poder vulnerar la zona donde cotiza actualmente, a modo, lógicamente, de ir formando su pullback. Dudas, preguntas y comentarios. Un saludo para ti también, Antonio, también otro para ti, Julio, que me acercan algunos comentarios por la opción de preguntas. Mientras tanto, recién me consultaban si son grabados los webinarios, así es. Dentro de YouTube, nuestro canal es SmallFX. Pueden suscribirse, lógicamente, y dejarnos sus comentarios, sus sugerencias. Los invitamos a que nos ayudan semana a semana a tratar de brindar mejor material para todos ustedes. Aquellos que quieran contactarnos lo pueden hacer directamente desde nuestra página, smallfx.com, o enviarnos un correo a info@smallfx.com.
Les voy dejando un fuerte abrazo mientras comparto los datos de contacto y les deseo una excelente semana de trading. Será hasta la próxima.